Gracia y paz. Les habla Dante Bíblico. ¿Es el diablo Satanás un ángel caído? ¿Lucifer es Satanás? En el sistema iglesiero tradicional se ha enseñado durante siglos que Satanás es un querubín rebelde que un día fue muy bueno y vivía con Dios en el cielo, pero que luego se rebeló en el cielo contra Dios, porque quiso ser como Dios, y se hizo muy malo, y entonces fue arrojado al infierno donde, según el sistema religioso apóstata, está atormentando las almas de miles de millones de personas. Ahora bien, ¿enseña esa doctrina la Biblia? De ninguna manera. En este estudio bíblico vamos a conocer toda la verdad sobre este asunto de Satanás, y vamos a descubrir cómo el sistema iglesiero apóstata ha estado estafando al mundo y enseñando un gran error durante cientos de años, un gran error doctrinal que solo está basado en una gran fábula mentirosa, en un burdo mito, y no en la palabra de Dios, ya que ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento enseñan esa doctrina, y Jesús y sus apóstoles no la enseñaron jamás. Ya lo predijo el apóstol Pablo, cuando dijo que los falsos maestros apartarían sus oídos de la verdad, y enseñarían fábulas o mitos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo capítulo 4, 3 y 4. Veamos ese pasaje de Pablo en la Nueva Versión Internacional. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Segunda de Timoteo capítulo 4, 3 y 4. Nueva Versión Internacional. En este estudio bíblico vamos a ver cómo esa doctrina iglesiera de que Satanás fue un ángel o querubín bueno que luego se hizo tremendamente malo, y que él está ahora en el infierno atormentando las almas de miles de millones de personas es solamente una fábula mentirosa, un mito religioso introducido por falsos maestros iglesieros hace muchos siglos en la cristiandad apóstata con el único propósito de apartarnos de la verdad de la palabra de Dios para que creamos en fábulas o mitos mentirosos, es decir, en doctrinas de demonios. Primera de Timoteo capítulo 4, 1 al 3. Comencemos este estudio. Isaías 14 y Ezequiel 28. Los falsos maestros del sistema religioso apóstata siempre han esgrimido dos pasajes bíblicos para hacernos creer en esa patraña de que Satanás fue un querubín bueno que luego se hizo malo. Esos dos pasajes son Isaías 14 y Ezequiel 28. Vamos a estudiar estos dos capítulos de la Biblia, y usted mismo comprobará cómo el sistema religioso apóstata miente descaradamente, ya que en esos dos pasajes bíblicos no se hace referencia alguna a Satanás, ni mucho menos que el diablo fuera un ángel bueno que luego se hiciera malo. Como vamos a ver, esos dos pasajes bíblicos no hablan del diablo por ninguna parte, no dicen por ninguna parte que el diablo fuera un querubín bueno que luego se hiciera malo, y no dicen por ninguna parte que el diablo esté en el infierno atormentando las almas de miles de millones de personas. Todo es mentira. Nada de esas doctrinas iglesieras apóstatas es enseñado en esos dos capítulos de la Biblia. El lucero de Isaías 14 era el rey de Babilonia. Cuando un iglesiero del SIA lee Isaías capítulo 14 verso 12, cree que ese personaje llamado Lucero Lucifer es Satanás. Sin embargo, lo que está haciendo es pervertir ese pasaje bíblico al sacarlo completamente fuera de su contexto. ¿Quién es ese Lucero o Lucifer mencionado en ese pasaje bíblico? Pues vamos a saberlo leyendo el contexto, concretamente el verso 4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Isaías 14, 4. Vamos a leer el pasaje completo de Isaías 14, y seguidamente haremos una sana exégesis de ese texto, para que usted vea cómo el sistema iglesiero apóstata miente cuando enseña que ese texto habla de Satanás. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó lleve el báculo de los impíos, el cetro de los señores. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira, y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces, y te dirán:
¿Tú también te debilitaste como nosotros, y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura. Como cuerpo muerto hollado. Isaías 14, 4 al 19. Como puede ver, el pasaje no habla de Satanás por ninguna parte, sino del malvado y arrogante rey de Babilonia. Los que dicen que ese pasaje habla de Satanás sencillamente o no saben nada de la Biblia, o son unos embusteros patológicos que no saben ni leer. Observe cómo el verso 11 dice que los gusanos de la putrefacción serían la cama de este malvado rey, es decir, que él moriría y se pudriría en la tierra, siendo comido por los gusanos, indicando así que se trata de un hombre, no de Satanás, pero es que además el verso 16 dice bien claro que él era un hombre, un varón que hacía temblar la tierra a causa de su maldad y crueldad. Satanás no es un varón que murió y fue sepultado. Además el pasaje está hablando en tiempo pasado, de la muerte de ese malvado rey de Babilonia, lo que demuestra que es totalmente imposible que se refiera a Satanás. Ahora veamos cuál es el significado de los versos 12 al 14. A ese rey de Babilonia se le describe como caído del cielo, y se le llamaba Lucero, es decir, Lucifer, el portador de la luz. Esto lo que indica es la arrogancia y vanagloria de ese malvado rey, el cual pretendía llevar la luz a otros. Caer del cielo indica que su gloria y poder sería derribado y moriría. La misma figura poética es la que utilizó Jesús cuando predijo la caída del cielo de la ciudad de Capernaum. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Mateo 11, 23. La ciudad de Capernaum se levantaba hacia el cielo, indicando así la arrogancia de esa ciudad, pero sería hundida hasta el sepulcro, el Hades. Lo mismo sucedió con el rey de Babilonia, él se alzaba hasta el cielo en su arrogancia, él se hacía llamar el lucero, el portador de la luz, pero sería arrojado desde el cielo, abatido, muerto y devorado por los gusanos de la putrefacción. El pasaje no habla por ninguna parte de un ángel bueno que luego se convirtiera en Satanás, sino que se refiere solamente a un varón arrogante y malvado, y que era el rey de Babilonia. Este malvado rey de Babilonia pretendía subir al cielo para parecerse a los ángeles de Dios, y esos ángeles de Dios son llamados en la Biblia estrellas del cielo, por lo tanto, ese perverso rey de Babilonia quería asemejarse a esos ángeles celestiales de Dios. Ese malvado rey de Babilonia planeó poner su trono o centro de poder en el monte del testimonio, es decir, el monte santo, a los lados del norte, como dice el verso 13. Pues bien, veamos a qué se refiere esa expresión. Grande es Yahvé, y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Salmos 48, 1 y 2. Más claro no puede ser, el monte santo, a los lados del norte, no se refiere para nada al cielo, sino a Jerusalén, el monte Sión. Ese rey de Babilonia sencillamente planeó apoderarse de Jerusalén para poner ahí su centro de poder, su trono, y de esta manera él pretendía ser semejante al Altísimo en poder. Observe que el texto no dice que él quiso destronar al Dios Padre en el cielo, lo que dice es que él quería ser semejante o parecido al Altísimo, que es el Dios Padre. Sin embargo, su arrogancia fue derribada, fue muerto y devorado por los gusanos de la putrefacción, tal como dice el pasaje. Por lo tanto, ese texto de Isaías 14 no habla de Satanás por ninguna parte.
No dice en ninguna parte que el diablo sea Lucifer, simplemente habla de ese malvado rey de Babilonia, el cual quiso ser semejante en poder al Dios Supremo, el Padre, el Altísimo, pero fue humillado, muerto y devorado por los gusanos de la putrefacción. Por consiguiente, ha quedado suficientemente demostrado que Lucifer no es Satanás, y más adelante veremos quién realmente es Lucifer. A continuación vamos a estudiar el otro pasaje de la Biblia donde el sistema iglesiero apóstata basa la espantosa fábula mentirosa de que Satanás fue al principio un ángel de luz muy bueno que quiso destronar a Dios en el cielo. El personaje de Ezequiel 28 era el rey de Tiro. Leamos el pasaje de Ezequiel. Vino a mí palabra de Yahvé, diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: así ha dicho Yahvé el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. Y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Yahvé el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate, diciendo: yo soy Dios. Tú, hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros. Porque yo he hablado, dice Yahvé el Señor. Vino a mí palabra de Yahvé, diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Yahvé el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbuncló, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Ezequiel 8, 1 al 19. Ese es el otro pasaje donde el sistema iglesiero apóstata pretende decirnos que se refiere a Satanás, pero la pregunta es: ¿se menciona a Satanás en ese pasaje? En ninguna parte. ¿De quién está hablando entonces? El pasaje lo dice bien claro: del príncipe de Tiro, al cual se le llama seguidamente el rey de Tiro, versos 2, 12. El príncipe de Tiro de ninguna manera era Satanás, acá el diablo no aparece por ninguna parte, es decir, el sistema religioso apóstata hace decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga, y eso se llama sencillamente falsificar la palabra de Dios. Observe que en los versos 2 y 9 dicen bien claro que él era un hombre, pero Satanás no es un ser humano. Por lo tanto, el pasaje de Ezequiel 28 de ninguna manera se refiere a Satanás, sino a un ser humano, el príncipe o rey de la ciudad de Tiro, el cual se creía un dios. El príncipe de Tiro se hizo muy rico, y esto hizo que se enalteciera su corazón, versículo 5. Entonces otras naciones invadieron su reino, y matarían a este rey de Tiro, versos 7, 10. Como puede ver, es mentira que ese pasaje se refiera a Satanás, porque Satanás jamás fue un hombre, ni fue invadido por otras naciones ni matado.
En el verso 12 al rey de Tiro se le llama el sello de la perfección, pero esa expresión de ninguna manera se refiere a Satanás, por la sencilla razón de que Jesús dijo que Satanás es asesino y mentiroso desde el principio. Juan 8 verso 44, es decir, Satanás jamás fue bondadoso, él fue siempre un malvado y asesino. Por lo tanto, es absolutamente imposible que ese rey de Tiro se refiera a Satanás. El rey de Tiro fue al principio perfecto en sus caminos, él era sabio y hermoso. En el verso 13 se dice que ese rey de Tiro estuvo en Edén, en el huerto de Dios. Ahora bien, la palabra hebrea traducida por Edén es bodn, y esa palabra significa también placer, es decir, ese rey de Tiro disfrutó de los placeres del jardín de Dios. Observe que el texto bíblico no dice que ese rey de Tiro estuviera en el Edén, sino que estuvo en Edén, es decir, en el placer del jardín de Dios. Por lo tanto, ahí la palabra Edén no se refiere al lugar donde estuvieron Adán y Eva, sino que es un estado de placer. Ese rey de Tiro vivía en los mismos placeres del jardín del Edén. Las vestiduras del rey de Tiro estaban adornadas con piedras preciosas. En el verso 14 al rey de Tiro se le llama querubín grande, en hebreo queruz, que significa protector, es decir, ese rey de Tiro era un protector de su país. En ninguna parte de ese pasaje de Ezequiel se dice que Satanás fuera un querubín. El pasaje solamente está hablando del rey de Tiro, no del diablo. Ese rey de Tiro fue puesto en el monte de Dios y en medio de piedras de fuego se paseaba. En los versos 15 al 19 se dice que ese rey de Tiro era perfecto en todos sus caminos, hasta el día en que se halló en él maldad. Todas sus riquezas le corrompieron a ese rey, y le llenaron de vanagloria, orgullo y maldad, y entonces Dios lo sacó de su monte santo, fue consumido por el fuego y reducido a cenizas. Como puede ver, en todo ese pasaje de Ezequiel 28 no se menciona por ninguna parte a Satanás. Sin embargo, en el sistema iglesiero apóstata se inventó el cuento de que ese personaje es el diablo, y tal como dijo el apóstol Pablo, esos iglesieros apóstatas apartaron sus oídos de la verdad, es decir, de la palabra de Dios, y se volvieron a las fábulas, a los mitos falsos. Porque vendrá tiempo, cuando no van a tolerar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. La pregunta que nos hacemos ahora es la siguiente. Si Satanás jamás fue un ángel bueno que portara la luz, ¿por qué entonces Dios creó a Satanás como un ser malvado? ¿Con qué propósito Dios creó este ser maléfico? Esto lo veremos más adelante. Aquellos iglesieros que crean que Satanás es un ángel caído han de saber que han sido engañados por el sistema iglesiero apóstata. En la Biblia Satanás jamás es llamado ángel, ni querubín, lo que dice la escritura es que Satanás se disfraza como ángel de luz, para así poder engañar al mundo entero. Observe que no dice que sea un ángel de luz, sino que se disfraza como ángel de luz, lo cual significa que él jamás ha sido ni es un ángel. Comprobemos esto leyendo las siguientes palabras del apóstol Pablo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Observe que Pablo no dijo que Satanás sea un ángel de luz, sino que se disfraza como ángel de luz. ¿Y por qué se disfraza de esa manera tan atractiva? Pues sencillamente para engañar al mundo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, 9. ¿Y dónde tiene Satanás su morada? La tradición falsa iglesiera ha enseñado durante siglos que Satanás tiene su morada en un infierno de fuego, sin embargo, eso jamás lo enseña la Biblia. Otros enseñan que Satanás tiene su morada en la tierra, sin embargo, eso tampoco lo enseña la Biblia. Ahora bien, ciertamente Satanás ejerce su dominio o poder sobre todos los reinos o gobiernos de la tierra, tal como leemos en este pasaje. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Lucas 4, 5 al 7. Como podemos ver, Satanás tiene potestad y dominio sobre los reinos de la tierra, y el diablo da esa autoridad o gobierno mundial a quien él quiere.
Ahora bien, el hecho de que Satanás tenga dominio o poder sobre los reinos de la tierra, eso no significa que el diablo tenga su morada en la tierra. Por ejemplo, el Señor Jesús tiene su morada en el cielo, sin embargo, Jesús ejerce su dominio, señorío y poder sobre sus seguidores, los verdaderos cristianos. Jesús no vive en la tierra, sino en el cielo, sin embargo, ejerce su poder y gobierno sobre los santos que viven en la tierra. Lo mismo sucede con Satanás, él ejerce su dominio o poder sobre los reinos de la tierra, sin embargo, su morada no está en la tierra, ni tampoco en ningún infierno de fuego, donde mora entonces Satanás y sus ángeles. Ellos tienen su morada en ciertas regiones celestes, tal como dijo el apóstol Pablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Ahora bien, ¿qué es eso de regiones celestes? Las regiones celestes son los lugares celestiales, es decir, el cosmos, donde están el sol, la luna, los planetas y las estrellas. Por ejemplo, en los siguientes pasajes también se mencionan los lugares celestiales. Efesios capítulo 1, 3 y 20, capítulo 2, 6, capítulo 3, 10. En cada uno de esos textos se dice que Cristo está sentado en esos lugares celestiales, y que en esos lugares celestiales hay principados y potestades, término bíblico para referirse a los ángeles. Por consiguiente, Satanás y sus huestes espirituales de maldad, es decir, sus ángeles, tienen su morada en esos lugares celestiales, es decir, en ciertos lugares o planetas que se encuentran en el cosmos. Ahora bien, obviamente Satanás y sus huestes espirituales de maldad no viven en el cielo juntamente con Jesús y sus ángeles. La maldad no existe en el cielo donde moran Dios, Jesús y sus ángeles, por consiguiente, Satanás y sus ángeles tienen su morada en otro cielo diferente al cielo donde moran Dios, Jesús y sus ángeles. ¿Qué cielo es ese donde Satanás y sus huestes espirituales de maldad tienen su morada? Ese cielo es el segundo cielo. Es decir, el cielo estelar, donde hay infinidad de estrellas y planetas. Recordemos que el apóstol Pablo habló claramente de la existencia de tres cielos, siendo el tercer cielo el paraíso celestial, donde Dios, Jesús y sus ángeles tienen su morada. Leamos el pasaje de Pablo. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Segunda de Corintios 12, 2 al 4. Como puede ver, el paraíso celestial se encuentra en el tercer cielo, esos son los lugares celestiales donde Jesús se sentó después de resucitar y ascender al Padre. Pero hay dos cielos más. El primer cielo es el cielo azul que rodea la Tierra, es decir, la atmósfera, y el segundo cielo es por tanto el espacio exterior, donde se encuentran los astros y planetas. Satanás y sus ángeles tienen su morada en ciertos lugares de ese segundo cielo. Esta es la razón por la cual Satanás y sus ángeles serán arrojados del cielo a la tierra, justo antes de que comience el gobierno mundial de la bestia que durará 42 meses, entonces es cuando Satanás y sus huestes espirituales de maldad, sus ángeles descenderán de ese cielo a la tierra, y entonces el diablo y sus huestes espirituales de maldad habrán sido desalojados de ese segundo cielo. Leamos el pasaje del Apocalipsis. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12 versos 7 al 9, verso 12. Como podemos ver, en el futuro una tremenda batalla se entablará en los cielos.
El arcángel Miguel y sus ángeles lucharán contra Satanás y sus ángeles, y entonces el diablo será derrotado y arrojado a la tierra, y es entonces cuando Satanás, lleno de furia, descenderá a la tierra con sus ángeles, y seguidamente el diablo, disfrazado como ángel de luz, dará su poder y autoridad mundial al falso Mesías, la bestia, el cual implantará el gobierno mundial que durará 42 meses. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Apocalipsis 13, verso 2 y 5. Observe bien, hemos visto cómo Satanás y sus ángeles tienen su morada en los lugares celestiales, y un día serán derrotados y desalojados de esos lugares celestiales y arrojados a la tierra. Por consiguiente, Satanás y sus ángeles pueden ser seres extraterrestres. Yo pienso que sí, pues todo aquel que tiene su morada en los cielos es un extraterrestre, no tiene morada en la tierra, pues vive fuera de la tierra. Pero no solo un ser extraterrestre y malvado Satanás, sino que además se disfraza como ángel de luz, como vimos más arriba en ese pasaje del apóstol Pablo. Por consiguiente, Satanás se está haciendo pasar por ángel luminoso, por un ser bueno que pretende ayudar y hacer evolucionar a la humanidad, para que exista un único gobierno mundial. La pregunta que me hago es la siguiente: ¿podría ese extraterrestre que dice llamarse Ashtar Sheran ser el mismo Satanás disfrazado como ángel de luz? Yo personalmente así lo creo. Para quien no lo sepa, Ashtar Sheran es un personaje extraterrestre muy conocido entre los llamados contactados, es decir, personas que dicen tener contacto telepático, o incluso físico, con seres extraterrestres. Este personaje, Ashtar Sheran, ha estado dando durante décadas una serie de mensajes a la humanidad, y que en resumen consisten en decir que él mismo y sus ángeles extraterrestres descenderán dentro de poco a la Tierra para salvar al mundo de su destrucción total, y para hacerlo evolucionar hacia una nueva era, New Age, y traer un gobierno mundial. Sin ninguna duda Satanás ya está preparando al mundo para su futuro descenso a la Tierra con todos sus ángeles, y entonces el mundo creerá que ese extraterrestre impostor y malvado es el mismo Dios Padre que ha descendido a la Tierra para implantar el reino de Dios. Sin embargo, el mundo no sabrá que ese ser extraterrestre, que podría ser Ashtar Sheran, es el mismísimo padre de la mentira, Satanás, pero disfrazado como ángel de luz, y entonces este ser que se hace llamar Ashtar Sheran entregará su autoridad y poder mundial a un príncipe europeo al cual el Apocalipsis llama la bestia, dando entonces comienzo su terrible gobierno mundial que durará 42 meses, durante los cuales los verdaderos cristianos, los santos, serán perseguidos a muerte. Apocalipsis 13, verso 7. En la Wikipedia leemos lo siguiente sobre Ashtar Sheran. Ashtar Sheran es una figura similar a una deidad dentro del New Age, específicamente de los llamados cultos Omni. La creación, o conocimiento, de este ser, se lo atribuye a George Van Tassel erróneamente, pero el primero en mencionarlo fue Eugenio Siragusa I, quien afirmó haber sido contactado por este supuesto extraterrestre para iniciar una misión de supuesta redención de la humanidad ante la inminencia del apocalipsis bíblico. Ashtar Sheran es generalmente descrito como el comandante general de una confederación estelar encargada de vigilar la evolución cultural de las razas inteligentes de la Vía Láctea. Y según Giorgio Bon Giovanni, un místico supuestamente estigmatizado, sigue las órdenes del creador del universo, que sería el dios judeocristiano. Su origen etimológico es el creador y por eso se puede identificarlo con el dios sumerio Enki que supuestamente creó a los humanos para hacerlos esclavos y con el demonio de los gnósticos. Lea todo el artículo completo en esta dirección. En la imagen del que dice llamarse Ashtar Sheran, observe la estrella de David de 6 puntas que porta en su pecho, y que sabemos es un símbolo satánico utilizado como emblema nacional por la sinagoga de Satanás en su bandera. En la foto de abajo vemos el logotipo del comando Ashtar Sheran, y en el centro del logo la imagen de una nave voladora, o ovni. Los mensajes telepáticos enviados por Ashtar Sheran a sus seguidores giran en torno a su cercano descenso a la Tierra con sus ángeles para salvar al mundo de su destrucción. Sin duda Satanás ya está preparando psicológicamente al mundo para que le reciban como Salvador cuando él descienda a la tierra con sus ángeles. Como hemos visto, Satanás no fue jamás un querubín, él tampoco es llamado Lucifer en la Biblia, sino que es un ser malvado, que se disfraza como ángel de luz, el cual no mora en la tierra, ni tampoco en un infierno de fuego, sino que él y sus ángeles tienen su morada en lugares celestiales del segundo cielo, y un día descenderán a la tierra para implantar su gobierno mundial.
Todo esto lo ha falsificado y ocultado el sistema iglesiero apóstata durante muchos siglos. Para hacernos creer en una fábula o mito mentiroso, sin embargo, ahora usted está conociendo toda la verdad sobre este asunto. La pregunta que nos hacemos ahora es la siguiente. Si Satanás no fue jamás un ángel bueno que luego se hizo malo, ¿por qué entonces Dios creó a Satanás como un ser malvado? ¿Con qué propósito Dios creó este ser maléfico? Esto lo veremos seguidamente. Satanás fue malvado y asesino desde el principio. Para muchos que aún están influenciados por esa fábula mentirosa de que Satanás es Lucifer y de que él fue creado como un ángel bueno, les parece increíble, e incluso blasfemo, decir que Dios creó a Satanás como un ser malvado desde el principio. Sin embargo, los que dicen tal cosa están demostrando una crasa ignorancia de la Biblia, y lo que es peor, están rechazando las propias palabras de Jesús, ya que fue el mismo Hijo de Dios quien dijo bien clarito que Satanás ya fue un ser malvado y asesino desde el principio, es decir, que Dios lo creó así en el principio. Leamos las palabras de Jesús, porque son asombrosas. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso, y padre de mentira. Juan 8 verso 44. Ahí lo tiene bien clarito. Esas palabras de Jesús destrozan totalmente todo el mito falso y diabólico que durante siglos ha estado enseñando el sistema iglesiero respecto a Satanás. El Señor Jesús jamás dijo que Satanás fuera al principio un querubín bueno que luego se hizo malo. Lo que él dijo es que Satanás ya era un asesino desde el principio, es decir, desde que Dios lo creó al principio. Esas palabras de Jesús fueron confirmadas por el apóstol Juan en este pasaje. El que hace pecado, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para que deshaga las obras del diablo. Primera de Juan 3, 8. Como podemos ver, el diablo ya peca desde el principio. Si el diablo hubiera sido al principio un ángel bueno, entonces Juan jamás habría dicho que el diablo peca desde el principio. Pero ¿por qué Dios creó al diablo como un ser malvado desde el principio? Dios el Padre, en su infinita sabiduría, creó a Satanás por una razón muy simple, para probar la fidelidad del ser humano. Esto se puede comprobar en muchos pasajes de la Biblia. Vamos a ver tres de ellos: Génesis 3, Mateo 4 y Apocalipsis 20. Veamos brevemente esos tres pasajes. Dios probó la fidelidad de Adán y Eva utilizando a Satanás. Todos conocemos la historia de Adán y Eva que se encuentra en Génesis 3. Dios sencillamente probó la fidelidad de Adán y Eva, dándoles un mandamiento, el de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues el día que de él comieran, ciertamente morirían. Para probar la fidelidad de ellos, Dios tuvo que utilizar a Satanás, la serpiente antigua. Sin embargo, Satanás engañó a Eva, y ésta indujo a Adán a que también desobedeciera a Dios. Entonces ambos comieron del árbol prohibido, y la muerte cayó sobre ellos y sobre todos sus descendientes. Satanás fue sencillamente la herramienta que Dios utilizó para probar la fidelidad de Adán y Eva. Sin embargo, ellos prefirieron creer en Satanás en lugar de creer y obedecer a Dios, y entonces sufrieron las consecuencias del pecado, que fueron el sufrimiento y la muerte. Esa fue la razón por la cual Dios creó a Satanás. Dios probó la fidelidad de su Hijo utilizando a Satanás. Todos conocemos la historia de las tentaciones de Satanás a Jesús, que se encuentra en Mateo 4. Obviamente Dios tuvo que probar la fidelidad de su Hijo, y por lo tanto utilizó al tentador, Satanás, para probar dicha fidelidad de Jesús. Todos hemos leído cómo Jesús rechazó las tentaciones de Satanás, y prefirió obedecer a su Padre Celestial. Si Satanás no hubiera existido, entonces el Dios Padre no habría podido probar la fidelidad de su Hijo. Por eso es que Dios creó a Satanás. Dios probará la fidelidad de la humanidad al final del milenio utilizando a Satanás. Sabemos que el milenio mencionado en Apocalipsis 21, 7 comenzará cuando el Señor Jesús venga en gloria con todos sus ángeles. Durante ese período de 1000 años Jesús y sus santos glorificados reinarán sobre las naciones de la tierra, y las gobernarán con vara de hierro, es decir, con justicia y rectitud. Apocalipsis capítulo 2, 26, 27, capítulo 5, 10, capítulo 20, 4, 6. Durante esos 1000 años los seres humanos que vivan en la tierra repoblarán el mundo, y al final de esos 1000 años la tierra estará llena de personas. Ahora bien, Dios entonces tendrá que probar la fidelidad de todos esos miles de millones de personas que vivirán en la tierra, y para probar la fidelidad de esos seres humanos entonces Dios utilizará de nuevo a Satanás.
El Apocalipsis dice que Satanás será soltado del abismo, y saldrá a engañar de nuevo a las naciones, logrando conquistar las mentes y voluntades de millones de personas, los cuales se unirán a él para intentar destruir el gobierno mundial del Señor Jesús y de sus santos. El Apocalipsis dice que el diablo y todos los rebeldes que se unieron a él rodearán la ciudad amada y el campamento de los santos, pero entonces descenderá fuego del cielo y los destruirá, y Satanás será arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 7 al 10. Como podemos ver, Dios creó a Satanás con un claro propósito: probar la fidelidad de los seres humanos, y esto sería imposible sin la existencia de Satanás. Recordemos que la Biblia dice bien claro que Dios también creó el mal, leámoslo. Que formo la luz, y creo las tinieblas. Que hago la paz y que creo el mal. Yo soy Dios, que hago todo esto. Isaías 45, 7. Dios creó la luz, pero también creó las tinieblas, porque sin las tinieblas no sabríamos apreciar la belleza de la luz. Igualmente, sin la existencia del mal no conoceríamos lo que es el bien. Satanás fue creado como un ser malvado sencillamente para ser la herramienta de Dios en el universo para poder probar la fidelidad del ser humano al creador de todas las cosas. Satanás en el libro de Job. Muchos iglesieros fabuladores enseñan que Satanás era un ser bueno al principio, porque en Job 2:1 se dice que vinieron los hijos de Dios, entre los cuales también estaba Satanás, y de ahí deducen ellos que el diablo era también un hijo de Dios bueno. Pues veamos cuán falso es lo que esos iglesieros enseñan, leamos el contexto, y se aclara todo. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano. Mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job 2, 3 al 7. Como podemos ver, en ese pasaje el diablo no aparece como un ser bueno, sino todo lo contrario, como un ser malvado y acusador, el cual acusa a Job delante de Dios, y le incita a Dios para que haga daño a Job. Pero lo asombroso es que Satanás es mostrado como una herramienta y un pelele en las manos de Dios, ya que él hace lo que Dios le manda, y entonces Dios permite que Satanás dañe a Job con una sarna maligna, para probar así la fidelidad del santo Job. El pasaje no dice por ninguna parte que Satanás sea un ángel bueno, sino todo lo contrario, es un ser malvado y acusador creado por Dios sencillamente para probar la fidelidad del ser humano al Creador, tal como hizo con Job. Por consiguiente, lo que enseña el sistema iglesiero es falso absolutamente. Ellos sencillamente no entienden la Biblia, sino que la deforman para apoyar esa fábula mentirosa e iglesiera del diablo bueno que luego se hizo malo. Observe que ese pasaje de Job no dice por ninguna parte que Satanás fuera un hijo de Dios. El texto dice bien claro que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Yahvé, y entre esos hijos de Dios estaba también Satanás, es decir, el pasaje hace una clara diferencia y división entre los hijos de Dios y Satanás. Le pondré un sencillo ejemplo para que lo entienda: si yo digo que los hijos del rey Juan Carlos I de España se presentaron ante su padre, y entre ellos apareció también el falso Mesías Miranda, ese farsante blasfemo que decía ser Dios y Jesús, yo no estoy diciendo de ninguna manera que Miranda sea un hijo del rey Juan Carlos I, sencillamente ese blasfemo apareció entre los hijos del rey Juan Carlos I. Lo mismo sucedió en ese pasaje de Job: los santos hijos de Dios, los ángeles de Dios, se presentaron ante Dios, y entre ellos apareció también Satanás, pero en ninguna parte se dice que Satanás fuera un hijo de Dios bueno, eso se lo inventan los iglesieros. Esos iglesieros también suelen citar el pasaje de 2 de Pedro 2 verso 4, donde se habla de un grupo de ángeles que pecaron, y que no guardaron su dignidad ni su morada en el cielo, sino que fornicaron con humanas, y entonces enseñan que Satanás era uno de esos ángeles que pecaron. Y yo pregunto, ¿dónde menciona ese pasaje de Pedro a Satanás? En ninguna parte. Ese texto no habla del diablo por ninguna parte, sino solo de un grupo de ángeles que pecaron. Satanás no aparece en ese pasaje por ninguna parte. Esos falsos maestros iglesieros sencillamente pervierten las escrituras, para que hagan decir lo que ellos quieren que digan.
el sistema iglesiero apóstata dice también que si Dios hubiera creado malo a Satanás, entonces sería Dios quien tienta al ser humano. El argumento es falso y perverso. Dios no tienta a nadie, el tentador es el diablo, Satanás, el cual tienta al ser humano por medio de nuestros deseos carnales, leámoslo. Y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4, verso 3. Como puede ver, el tentador no es Dios, sino Satanás. Lo que ocurre es que Dios utiliza a Satanás para que él tiente al ser humano, y de esta manera probar la fidelidad del ser humano a Dios, pero, repito, el tentador es el diablo, no Dios. En fin, el sistema iglesiero apóstata, además de pervertir las escrituras, ellos se empeñan en seguir defendiendo esa vulgar patraña iglesiera de que Satanás fue un ángel bueno que luego se rebeló contra Dios y se hizo malo, lo cual no es más que una fábula mentirosa inventada por la madre de las rameras. Satanás sencillamente es la herramienta en las manos de Dios, y fue creado sencillamente para cumplir una misión, la de probar la fidelidad del ser humano a Dios, y cuando su misión ya esté cumplida, y el diablo ya no sirva para nada, entonces Dios lo destruirá en el lago de fuego. Apocalipsis 20 verso 10, por eso es que Dios creó al diablo malo desde el principio. Y es increíble que esto tan sencillo la cristiandad apóstata aún no lo entienda. Pero ya ha llegado la hora de enseñar la verdad. Dios utiliza a Satanás para que él tiente al ser humano, y de esta manera probar la fidelidad del ser humano a Dios, pero, repito, el tentador es el diablo, no Dios. Muchos citan Génesis 1 verso 31, donde se dice que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera, entonces ellos sacan la conclusión de que Dios no pudo crear el mal, ni a Satanás como un ser malvado, sino que, según ellos, Satanás debió haber sido un ángel bueno que luego se hizo malo. Ese argumento es totalmente falso. La Biblia dice bien claro que Dios también creó el mal, leámoslo. Que formo la luz, y creo las tinieblas. Que hago la paz y que creo el mal. Yo soy Dios, que hago todo esto. Isaías 45 verso 7. Cuando Génesis 1 verso 31, dice que Dios vio que todo lo que había creado en los cielos y en la tierra era bueno en gran manera, eso no significa que Dios no creara algo malo con un propósito definido. La expresión bueno en gran manera significa que todo era perfecto para los propósitos que Dios creó, esto de ninguna manera significa que todas las criaturas hechas por Dios fueran bondadosas. Dios creó también a Satanás como un ser malvado, pues Jesús dijo que el diablo ya es asesino y malvado desde el principio, y Dios lo creó con el propósito que ya expliqué en este vídeo, es decir, para probar la fidelidad del ser humano hacia el Creador, ya que sin la existencia de Satanás entonces el ser humano no podría ser probado. Dios creó el mal sencillamente para que sepamos lo que es el bien, de la misma manera que Dios también creó las tinieblas para que sepamos apreciar la belleza de la luz, ya que sin la existencia de las tinieblas y el mal no podríamos amar y desear la luz y el bien. Dios lanzará al final a Satanás al lago de fuego, y lo destruirá, porque ya habrá terminado su razón de existir, el diablo habrá cumplido su misión para la cual fue creado, que es la de ser la herramienta de Dios para probar la fidelidad del ser humano a Dios, y por lo tanto, Dios ya no lo utilizará más, y entonces lo arrojará al lago de fuego para que sea destruido. Pondré un ejemplo para que esto se entienda mejor. Si yo utilizo una herramienta, como un martillo, para hacer una casa, y entonces llega el momento en el cual yo ya no necesito hacer más casas, entonces ese martillo ya no me sirve para nada, y me deshago de él. Pues algo parecido hará Dios con Satanás, el cual es una herramienta en las manos de Dios para cumplir los designios del Creador, y cuando ya el ser humano sea inmortal, perfecto y esté viviendo con Dios en la nueva tierra, ya no hará falta probar la fidelidad del ser humano al Creador, y Dios por tanto destruirá al diablo en el lago de fuego, lo cual sucederá al final del milenio. Apocalipsis 20 verso 10. Observe cómo el diablo será arrojado al lago de fuego justo después de que Dios haya probado la fidelidad del ser humano soltando a Satanás del abismo, entonces la muerte dejará de existir para siempre, y el diablo ya no tendrá ninguna razón de existir, ya que las naciones salvas serán fieles a Dios. Ahora veamos quién es Lucifer, el portador de la luz. Jesucristo es la luz y trajo la luz al mundo. Lo que usted va a conocer a continuación es una de las más sublimes y hermosas verdades bíblicas referentes a Jesucristo, el Hijo de Dios, y consiste en conocer a Jesús como el verdadero Lucifer o Lucero, que es lo mismo, el que trajo la luz al mundo, porque él mismo es la luz. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3 verso 19 al 20. Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8 verso 12. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 12 verso 46. La ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios, y su lámpara es el Cordero. Apocalipsis 21 verso 23. Observe ese último texto del Apocalipsis, pues menciona la gloria o luz de Dios el Padre, y Jesús el Cordero es la lámpara de esa luz de Dios. Es decir, Jesús es el que lleva o porta esa luz de Dios, y resulta que Lucifer significa el que lleva la luz, el portador de la luz. Por lo tanto, ese pasaje del Apocalipsis enseña muy claramente que Jesús es el verdadero Lucifer, el portador de la luz de Dios. Los que niegan esto sencillamente no creen en la palabra de Dios. Si hay una doctrina satánica absolutamente que se ha grabado a fuego en las mentes de más del 90% de los que dicen ser cristianos, es esa doctrina asquerosa y perversa de que Lucifer es uno de los nombres de Satanás. Basta que usted mismo pregunte a cualquier miembro de alguna iglesia del sistema iglesiero apóstata, el SIA, quién es Lucifer, y más del 90% le responderá que es Satanás, el diablo. Pero si luego usted le pregunta cuál es el significado de la palabra Lucifer, esos mismos religiosos del SIA le dirán que Lucifer significa Satanás, y solo unos pocos le dirán que esa palabra significa el que lleva la luz, o el portador de la luz, ya que ese es el verdadero significado de esa palabra. La ignorancia que el sistema iglesiero apóstata, el SIA, tiene desde hace muchos siglos sobre este asunto de Lucifer es absolutamente espantosa y demencial, hasta tal punto de que si un cristiano bíblico dice que Jesús es Lucifer, o que los verdaderos cristianos somos seguidores de Lucifer, automáticamente todos esos santurrones hipócritas del SIA se espantarán, le insultarán, le despreciarán, y le acusarán falsamente de que usted es un satanista, un seguidor y adorador de Satanás, cuando resulta que Lucifer es todo lo contrario a Satanás. Pues Lucifer lleva la luz y la verdad de Dios a otros, y Satanás solo lleva la mentira y las tinieblas espirituales. Hagámonos esta pregunta: ¿Satanás lleva la luz al mundo? Obviamente cualquier cristiano con un mínimo de cerebro le dirá que no, que el diablo no lleva la luz a nadie, sino solo las tinieblas. Ciertamente el apóstol Pablo dijo que Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios 11 verso 14, pero una cosa es disfrazarse de algo, y otra muy diferente es ser ese algo. Yo me puedo disfrazar de bombero, pero yo no soy un bombero. De igual manera Satanás se disfraza como ángel de luz, es decir, se disfraza de Lucero o Lucifer, pero él no es el verdadero Lucifer, sino una imitación perversa y grotesca del verdadero Lucifer, que es Jesucristo. Por lo tanto, si Satanás no lleva la luz a nadie, entonces ¿por qué en el sistema iglesiero apóstata le llaman Lucifer? Esta pregunta ellos jamás se la van a responder a usted a la luz de la Biblia. Ellos le contarán la fábula estúpida, antibíblica y mentirosa de que Satanás sí que fue un querubín bueno lleno de luz que vivió en el cielo, y que un día quiso destronar en el cielo al Dios Supremo, el Padre, y que entonces se convirtió en Satanás. Pero como estamos viendo en este vídeo, esa doctrina o creencia es una de las mayores fábulas mentirosas de toda la historia de la humanidad, ya que es absolutamente imposible destronar al Creador del universo, el Padre Celestial. ¿Cómo un angelito o querubín creado por Dios iba a ser tan imbécil y descerebrado de creer que podía quitar el poder al Dios Supremo, el Padre? Esa patraña jamás la enseña la Biblia, sino que es una estúpida fábula mentirosa inventada hace muchos siglos por los apóstatas de la fe, y que se extendió por todas las iglesias falsas del mundo. Fue el mismísimo padre de la mentira, el diablo, quien ha metido desde hace siglos en las mentes de millones de personas ignorantes ese cuento mentiroso y perverso de que Satanás es Lucifer, y que él quiso destronar a Dios en el cielo. Esta fábula asquerosa y estúpida es la que enseñan los apóstatas del SIA, tales como los católicos, evangélicos, pentecostales, mormones, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, etc. Esta, amigo mío, es la única doctrina diabólica y falsa que tienen en común todas esas religiones falsas del SIA que he mencionado. Todos los miembros de esas iglesias falsas le dirán ese cuento estúpido y falso de que Lucifer es Satanás, y de que él fue un ángel bueno lleno de luz que quiso destronar al Creador del universo y se convirtió en Satanás. Sin embargo, ahora usted está conociendo toda la verdad sobre este asunto, y conocerá al verdadero portador de la luz, al verdadero Lucifer, que es Jesucristo, el Hijo de Dios.
Significado de Lucifer. La palabra hebrea traducida por lucero es el, que significa resplandecer, llevar la luz o alumbrar. La palabra griega traducida por lucero es fósforos, y significa exactamente lo mismo que la palabra hebrea el. La palabra griega fósforos corresponde a la 5459 de la concordancia de Strong. G 5459. Fósforos. De G 5457 y G 5342. Que lleva luz. Fósforo, la estrella de la mañana, lucero de la mañana. Ahora bien, resulta que en el siglo V un tal Jerónimo, que fue uno de los padres fundadores de la Iglesia Católica Romana, en su traducción de la Biblia conocida como la Vulgata Latina, transliteró la palabra lucero fósforos en griego al idioma latino, y que se lee Lucifer, es decir, lucero y Lucifer significan exactamente lo mismo, el portador de la luz. La palabra lucero, Lucifer sí que aparece en la Biblia, por ejemplo aparece en los siguientes pasajes: Isaías 14 verso 12, Segunda de Pedro 1 verso 19, Apocalipsis 2 verso 28, 22 verso 16. Ahora bien, cuando la Biblia menciona a Lucero o Lucifer, ¿a quién se refiere? ¿Se refiere a Satanás? Jamás. En ninguna parte de la Biblia Satanás es llamado Lucero o Lucifer. En el pasaje de Isaías 14, la cual ya estudiamos, cuando se habla de Lucero o Lucifer se refiere solamente al rey de Babilonia, no a Satanás, y en los pasajes de Segunda de Pedro 1 verso 19 y Apocalipsis 2 verso 28, 22 verso 16. ¿Sabe usted a quién se le llama Lucero o Lucifer? A Jesucristo. El verdadero lucero o portador de la luz de Dios. Esto es lo que dijo Jesús de sí mismo: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba. Apocalipsis 22 verso 16. Biblia de Jerusalén. Como puede ver, Jesús se llamó a sí mismo Lucifer lucero. Aquellos que niegan que Jesús es Lucifer sencillamente no creen en Jesús, sino que le están llamando mentiroso. Y el propio apóstol Pedro enseñó lo mismo, diciendo que Jesús es el lucero o Lucifer de la mañana. Y así se nos hace más firme la palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en vuestros corazones el lucero de la mañana. Segunda de Pedro 1, verso 19. El Señor Jesucristo es la luz del mundo, el que lleva la luz al mundo. Y por cierto, sus discípulos también somos pequeños luciferitos o lumbreras en este mundo de tinieblas, léalo. Vosotros sois la luz, luceros del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5 verso 14. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Luceritos en el mundo. Filipenses 2 verso 15. Ahí lo tiene, los verdaderos cristianos somos luminares o luceros en el mundo, somos la luz en un mundo repleto de tinieblas espirituales, somos pequeños luceritos o luciferinos, seguidores del gran y verdadero Lucifer que es el Señor Jesucristo, el lucero Lucifer del alba que anuncia el amanecer de una maravillosa y futura nueva era, Apocalipsis 22 verso 16. El lucero Lucifer de la mañana es Jesús, no Satanás. Fue el mismísimo diablo quien se apropió de ese glorioso nombre de Lucifer, por la sencilla razón de que él se disfraza como ángel de luz, es decir, se disfraza como Lucifer, como portador de la luz, para poder engañar al mundo entero. Segunda de Corintios 11 verso 14, Apocalipsis 12 verso 9, y esta asquerosa mentira satánica de que Lucifer es Satanás es la que ha engañado a millones de ignorantes del SIA. Ha llegado la hora de enseñar la verdad al mundo entero, ha llegado el momento de desenmascarar y rechazar todas las mentiras y doctrinas antibíblicas que el sistema iglesiero y apóstata ha estado enseñando durante siglos. Se despide Dante Bíblico.